Lo que está pasando en La Juan lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. Son las 13 horas con 59 minutos, es decir, la 1 de la tarde con 59 minutos en Colombia, 1 minuto para las 2 de la tarde. Un saludo muy especial para todas las personas que están en estos momentos conectadas con la emisora Juan de Castellanos. ¿Qué es lo que está pasando en La Juan? Nuestros profesores, los decanos que forman parte de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, siguen trabajando arduamente de manera virtual y algunos de manera presencial en medio de este aislamiento preventivo obligatorio por causa de la COVID-19. Uno de ellos es el profesor Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Recientemente, específicamente el pasado miércoles 20 de mayo, publicó un artículo en un portal web que se llama universidad.edu.co. Este portal forma parte del Observatorio de la Universidad Colombiana. Es una opinión que él opina acerca de la práctica, opina y reflexiona acerca de la noción de práctica. Un fragmento de esta opinión dice de la siguiente manera: como todos sabemos, la emergencia sanitaria y humanitaria ha generado que en distintos aspectos de la vida y cultura de nuestras instituciones, que antes creíamos inamovibles, que pensábamos difíciles de transformar por fuerza de la costumbre, del acomodamiento a la denominada zona de confort, o simplemente porque se les mirara con reverencia casi sagrada en medio de una cultura mayormente conservadora y tradicionalista y demás, se han ajustado con rapidez obligada a los desafíos de cambio demandado. Así inicia esa reflexión publicada en ese portal web. Nosotros nos comunicamos con él vía telefónica para saber un poco acerca de la reflexión que él hace. En pocas palabras, quisimos preguntarle si es posible teorizar y practicar en medio de esta cuarentena. Escuchemos entonces la breve conversación que tuvimos con el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, el profesor Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. 105.4 FM Juan de Castellanos, seguimos con los invitados especiales. En esa ocasión nos hemos contactado telefónicamente con el profesor Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Profe, bienvenido de nuevo a la emisora Juan de Castellanos. Muchas gracias, Uriel, a ti por la invitación. Un saludo muy especial a todo el equipo de comunicaciones y por supuesto a todos nuestros escuchas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Muchas gracias por la invitación. Profe Edgar, usted recientemente publicó en el Observatorio de la Universidad Colombiana, a través del portal web universidad.edu.co, una opinión intitulada Una reflexión sobre la noción de práctica. Queremos saber cuál es el fondo de esta reflexión, ¿de qué habla? El propósito de esta opinión, como en efecto bien la denominas, era poner sobre la mesa este tema que siempre ha sido un aspecto permanente de reflexión, de deliberación en la academia, porque ahora con la emergencia sanitaria, de la misma manera que otros temas se renuevan, salen a la luz, se visibilizan aún más, pues esta relación entre teoría y práctica termina siendo uno de los aspectos que ahora mismo tanto estudiantes como profesores en diferentes instituciones se están de nuevo como problematizando y poniéndole atención. Entonces la idea de este escrito y de utilizar la plataforma del observatorio precisamente era como invitar de nuevo a la academia a poder discutir ese campo. Profe Edgar, ¿para hacer la práctica necesariamente se requiere de presencialidad? Sí, esa es una pregunta muy interesante y es algo que está de fondo también en el escrito, porque lo que intento es precisamente llamar la atención sobre ese conflicto permanente entre si es mejor la teoría o si es necesario más un componente práctico. Esa
esa dicotomía permanente entre la teoría y la práctica, en realidad la teníamos descuidada, y ahorita con el escenario de la pandemia, como tú bien dices, muchos estudiantes, incluso también muchos profesores, reclaman el espacio de la práctica. Pero lo que hay que entender un poco es que detrás de la noción de la práctica hay un espacio para la reflexión sobre el mismo quehacer de la práctica, y eso es lo que nosotros tenemos un poco descuidado. Por eso, frente a la pregunta, la respuesta es sí, en la medida que nosotros podamos darle peso, digamos que a esa concepción de la práctica, donde podemos, a la luz de casos o a la luz de datos que ya previamente se han recolectado, poder generar conocimiento de esa información, porque hay un imaginario construido en donde la práctica la ligamos inmediatamente a un hacer o a una presencialidad en un contexto definido. Entonces, por eso tu pregunta es bien pertinente, porque para muchos el asunto de la práctica se reduce a ir a una comunidad, hacer una visita o de pronto asistir al laboratorio masivamente, pero no hay una concepción donde la práctica tenga ese componente reflexivo. Precisamente por eso yo aproveché el espacio para llamar la atención sobre ese aspecto y darnos cuenta que ese binarismo que existe entre teoría y práctica en realidad es el momento de poder también abordarlo y hacer que las prácticas sean unas prácticas reflexivas. En ese sentido, la intuición que hay en el texto es que una práctica es una práctica que precisamente reflexiona sobre ese quehacer y no simplemente es ir y asistir. Profe Edgar, ¿cuál es la diferencia entre la práctica y la teoría? No existe una diferencia en términos de que en una se produce algo particular y en la otra no. Teoría y práctica hacen parte de una misma cosa, que es la posibilidad que todos tenemos de construir conocimiento desde la experiencia. Lo que sucede es que cuando nosotros acudimos al elemento teórico es porque estamos generando una serie de conocimientos que derivan de unas revisiones conceptuales, de unas elaboraciones que en este ámbito de producción de conocimiento. Y la práctica sigue siendo parte de lo mismo. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos a partir de los conocimientos adquiridos, se supone que es en ese hacer que traemos a colación esos elementos, esos aspectos, y también estamos ahí generando teoría o elementos conceptuales sobre eso que estamos haciendo. Cuando nosotros desconocemos el valor de la práctica en ese sentido, se nos convierte en un asunto muy instrumental, porque podemos tener unos saberes que nos permiten manejar un instrumento, manejar un procedimiento, pero no somos capaces de transformarlo en la medida en que no recogemos también de lo teórico o de lo conceptual para poder hacer esos cambios. Entonces, verlo como si fueran dos cosas distintas, posicionarlo en esa ambivalencia de que son dos cosas distintas y no relacionadas, hace que nosotros tengamos dificultades en realidad en la producción de conocimiento. Hay una cuestión que quisiera mencionar a propósito, y es que fíjate, Uriel, que la mayoría de las veces muchos estudiantes nuestros universitarios concuerdan en algo que se convierte como en un imaginario también, y es salir de la universidad, enfrentarse al, entre comillas, terreno de la realidad y decir, es que tengo que reaprender porque en la universidad de esto no me enseñaron nada. Entonces fíjate que de nuevo vuelve a aparecer esa contradicción o ese punto de debate entre la teoría y la práctica, como si una cosa fuera más importante que la otra. Entonces, por eso vale la pena que no lo veamos como dos cosas distintas que hay que diferenciar, sino más bien que hay que convocar y que hay que clarificar cuáles son sus interacciones en relación con la producción de conocimiento. Ya toda la audiencia de la emisora Juan de Castellanos, los que quieran leer todo el artículo completo, esta opinión intitulada Una reflexión sobre la noción de práctica, los invitamos a que ingresen al portal web universidad.edu.co. Por supuesto, nosotros desde las redes sociales de la emisora Juan de Castellanos estaremos compartiendo esta reflexión. Profe Edgar, muchas gracias por su compañía en estos momentos en la emisora Juan de Castellanos. A ustedes muchísimas gracias y un saludo muy especial. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Escuchábamos al profe Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Él nos estaba contando acerca de su opinión, una opinión que él intituló Una reflexión sobre la noción de práctica, una temática muy importante de la práctica y la teoría. ¿Es posible teorizar y practicar en medio de esta cuarentena, de este aislamiento preventivo desde la academia? Si usted quiere leer toda esta reflexión, lo puede hacer a través de el portal web universidad.edu.co. Muy pronto estaremos también publicando este enlace para que ustedes
compartan para que ustedes lean la opinión del profesor Edgar Rodríguez. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Nosotros los invitamos para que sigan conectados con nosotros. Recuerden, 105.4 FM y también en todo el mundo a través de www.jdc.edu.co, línea inclinada emisora. Nuevas canciones en la emisora de la Juan. Viniste para quedarte aquí tal vez. Continúa compartiendo con nosotros desde casa.